Jones y las misiones mundiales. En el año 1800, una joven de 16 años en Gales deseaba tener su propia Biblia. Estuvo ahorrando penique a penique desde los 10 años, hasta que finalmente reunió lo suficiente para poder comprarla. Mary provenía de una familia pobre y pudo haber gastado el dinero en otras cosas, como por ejemplo un par de zapatos, pero lo que más deseaba era una Biblia en su propio idioma. El problema era que la Biblia más cercana estaba a unos 45 kilómetros. Sin importarle la distancia y a pesar de que no tenía zapatos, salió de su casa, que se encontraba aquí, y cruzó los valles hasta el pueblo de Bala. Llegando a Bala, se dirigió a la casa del reverendo Thomas Charles. Hoy se encuentra en la calle principal. Actualmente es un banco. Conmovido con la historia de Mary, el reverendo le vendió 3 Biblias por el precio de una. Una de ellas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Gales y otra en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge. La historia de Mary Jones ha inspirado a muchos otros. El reverendo Joseph Hooks hizo esta desafiante pregunta a los líderes de las iglesias poco tiempo después. Si para Gales, ¿por qué no para todo el reino? Y si para el reino, ¿por qué no para el mundo? Esta pregunta planteada en una junta de la Sociedad Misionera el 7 de diciembre de 1802 repercutiría por toda Gales y por último en el mundo entero. Cautivado por la idea de una Biblia disponible en la lengua del pueblo, William Wilberforce y otros miembros de la congregación de Clapham entraron en acción. Hicieron de este proyecto parte de su campaña, poniendo la bondad de moda con la esperanza de que la gente se enamorara de la Biblia y deseara una vida inspirada en sus mensajes. En una reunión el 7 de marzo de 1804, con unas 300 personas en la taberna de Londres, que estaba cerca de aquí, en Bishopsgate, William Wilberforce y los grupos de campaña a los que pertenecía formaron la Sociedad Bíblica Británica e Internacional, conocida hoy como la Sociedad Bíblica. En los últimos 200 años llevaron la palabra de Dios a más de 200 países. Poco tiempo después de que esta sociedad se formara, en Nueva York se crea la Sociedad Bíblica Americana en el año 1816. Más adelante, en el siglo XIX, inspirados por Hudson Taylor y la misión interior china, 7 estudiantes de la Universidad de Cambridge, más tarde conocidos como los 7 de Cambridge, renunciaron a sus carreras prometedoras y se embarcaron rumbo a China para ser misioneros. Su ejemplo inspiró a muchos otros, haciendo que el número de misioneros en China aumentara de 165 en 1885 a 800 tan solo 15 años más tarde, aproximadamente un tercio de la fuerza misionera protestante. La Convención de Keswick también tuvo un profundo impacto en cuanto al servicio misionero, inspirando a muchos a dedicar sus vidas a Dios en tierras lejanas. La Edad Oscura estaba declinando y la luz de la palabra de Dios empezaba a brillar. Daniel 12, versículo 4 se estaba cumpliendo. La profecía de los 1260 años, que finalizó en 1798, coincidió con las palabras de Daniel que decían: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto se refería al conocimiento de la Biblia, que incrementaría conforme la gente tuviera acceso a ella, un cometido al cual muchos misioneros entregaron sus vidas. Hoy, el servicio misionero puede que ya no sea la punta de lanza que fue en el pasado, y la Biblia ya no es tan novedosa para nosotros, pero la necesidad de ambas sigue siendo vital. Aún hoy seguimos teniendo esta importante misión. Aún hay muchedumbres que nunca han oído hablar de la Biblia, que no tienen idea de lo que es el cristianismo. Puede ser que Dios te esté llamando a ser un misionero, a dejar tu casa y tu comodidad, a volar a otro país para ser un misionero para Dios, allí donde no han oído hablar todavía acerca de Él. Vayamos donde quiera que Dios nos llame.